En esta sesión vamos a trabajar cómo se desarrolló la democracia en Chile entre 1940 y 1973. Vamos a ver cuál fue el nivel que alcanzó la democracia en estos años. Lo primero que vamos a hacer es situarnos en el tiempo. Vamos a trabajar la mitad del siglo XX, a partir de la década de los 40 hasta el año 73, en que tenemos un quiebre de la democracia y comenzamos una nueva etapa. En sesiones anteriores trabajamos los primeros 30 o casi 40 años del siglo XX y que definimos que era una época de grandes desigualdades económicas, sociales y políticas, por lo tanto con una muy baja democracia. Veremos entonces cómo se desarrolla la democracia en la mitad del siglo XX. Muchos historiadores e historiadoras plantean que es un proceso de democratización se va a producir en la mitad del siglo XX. ¿Cuáles son los elementos que han influido en el fortalecimiento de la democracia? Analicémoslos desde el punto de vista político inicialmente. Por una parte, mayor diversidad política, es decir, nuevos sectores tienen la posibilidad de participar en el juego del poder político. La clase media, que en su mayoría eran profesionales, y los trabajadores obreros que habían luchado por sus derechos durante los primeros 30 años del siglo XX. Por otra parte, las mujeres, que dieron una lucha fuerte también a principios del siglo XX, logran y conquistan el derecho a la participación política. Logran el derecho a voto para elegir y ser elegidas en todas las candidaturas, alcaldes, parlamentarias o presidentes de la República. Desde la perspectiva social, suceden varios elementos que van a influir en el fortalecimiento de la democracia. Se fortalecen las organizaciones sociales. Estudiantes, mujeres, obreros, pobladores durante esta época van a armar sus organizaciones y van a luchar por sus derechos y van a conseguir muchos de esos derechos. Por otra parte, la urbanización que se provocó en el país a partir de la década de los 40, es decir, que mucha gente se fue a vivir a la ciudad, muchos de esos sectores tuvieron mayor acceso a derechos básicos, como luz, agua, o viviendas de mejor construcción que las que tenían en las zonas rurales. Y por otra parte, el hecho de estar en la ciudad les permitió tener un mayor acceso a la educación, ya sea básica, media o incluso universitaria. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista económico, el Estado se va a hacer cargo de financiar la educación. Un último elemento que vamos a abordar para explicar los elementos que influyeron en el fortalecimiento de la democracia, son los nuevos roles que asume el Estado a partir de la década de los 40. Por una parte, asume un rol empresarial. El Estado asume un nuevo rol, el rol de iniciar y fortalecer el proceso de industrialización en Chile. Crea industrias que permitan que en vez de que traigamos productos importados, generemos esa producción en el país. Y un segundo rol que asume el Estado, que no tenía a principios del siglo XX, es que asume un rol benefactor o protector. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado va a financiar y gestionar las necesidades básicas de la población: salud, educación, seguridad social. Ahora vamos a analizar el rol o los roles económicos que asumió el Estado en esta etapa de profundización democrática. Para eso vamos a mencionar dos sucesos. A finales de la década del 20 ocurrió una grave crisis a nivel mundial y que repercutió, influyó en Chile en que nos compraran muy poco salitre, además de que ya habían inventado el salitre sintético los alemanes. Por lo tanto, la economía chilena, que dependía fundamentalmente de la exportación del salitre, quebró, colapsó a nivel cero, es decir, dejamos de vender salitre al mundo. Esa situación
influyó enormemente en que sectores de la sociedad impulsaran un modelo de industrialización. ¿Eso qué quiere decir? Que en vez de producir materias primas, vamos a producir productos industriales, manufacturados, es decir, productos que son más caros y que cuesta más producir. Como se requería mucho capital, quien se hace cargo de esa tarea es el Estado. Y ahí el Estado asume un rol empresarial. El Estado gestiona, invierte como motor del desarrollo económico y crea empresas e industrias, como por ejemplo la línea aérea nacional LAN era del Estado, la empresa de desarrollo eléctrico Endesa es del Estado, la Corporación de Acero del Pacífico, es decir, crea una serie de industria pesada, una gran industria que pone en funcionamiento nuevamente la economía después de la gran crisis de 1930. A medida que va avanzando el siglo, el Estado se hace cargo incluso de la extracción de materias primas y nacionaliza el cobre. ¿Qué significa nacionalizar el cobre? Significa que el Estado expropia los yacimientos de cobre a los privados, que en esa época en su mayoría era de empresarios norteamericanos. Acá tenemos uno de los logotipos que nos habla de cuál fue la función que tuvo el Estado en esa época, que es la industrialización. Este es el logotipo que vamos a analizar posteriormente para ver la importancia que tuvo en el desarrollo del país la industrialización. Para finalizar, vamos a ver cuál fue el segundo rol que asumió el Estado desde el punto de vista económico, el rol de Estado benefactor o protector, es decir, que el Estado se va a hacer cargo de financiar y gestionar las necesidades básicas de la población. ¿Cuáles son esas necesidades básicas? Salud, educación, previsión, que significa la jubilación, y también incluso logró ya en la década de los 60 y 70 hacerse cargo de generar viviendas básicas para la población. Cerramos la sesión después que hemos visto que existen factores que influyeron en la democratización del país, factores políticos, factores sociales y factores económicos. Y lo que vimos en esta última parte son los factores económicos.